¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Bosco Valero, de la Cooperativa 17. Quiero agradecer a Paco y a la Mancomunidad de Beturia la oportunidad que nos dieron de participar en la organización de estas jornadas. Y como vamos muy retrasados, a mí me ha tocado introducir la primera ponencia del día. Voy a ser muy breve. La persona que nos va a acompañar en esta primera ponencia es Juan Ávila Frances, que es jefe del Departamento de Innovación Social en el Grupo Red Eléctrica. El Grupo Red Eléctrica lleva mucho tiempo vinculado al medio rural y al reto demográfico, especialmente, pero no solo, en lo que llamamos la España vaciada, y con proyectos e iniciativas de lo más variado, como por ejemplo introducir el pastoreo, por ejemplo, en la limpieza de las líneas de alta tensión, o el impulso de comunidades energéticas. Red Eléctrica creó, junto a la cooperativa Megara y Caja Rural de Soria, la primera comunidad energética rural en España, en Castilfrío de la Sierra, en Soria. Juan ha sido también alcalde de Cuenca, presidente de la Diputación de Cuenca y secretario general de la FEM. Por tanto, conoce de primera mano, y lo digo esto porque hay muchos alcaldes y alcaldesas aquí, conoce de primera mano la importancia del compromiso de la administración local en la transición ecológica, la transición energética y las oportunidades que todo esto representa para las familias y para las empresas de los territorios. Juan, yo creo que es una persona, por lo que le conozco, una persona que le gusta ir al grano, le gusta ir a lo concreto, así que no me voy a enrollar más, les vamos a dar paso y me gustaría que, ya que es el primer ponente, pues que lo recibiéramos con un fuerte aplauso, si os parece. ¿Sí? Pues muy buenos días a todas y a todos. Como os decía, permitidme que os tutee, como os decía Bosco Valero, soy Juan Ávila, soy el jefe del Departamento de Innovación Social del Grupo Red Eléctrica y lo primero que quiero deciros es que os quiero trasladar el agradecimiento tanto de la compañía, de mi compañía, del Grupo Red Eléctrica, como el mío personal por haberme dado la oportunidad de estar hoy aquí en el Almendro hablando de transición ecológica, de transición energética y, lo que es más importante, la oportunidad que la transición ecológica y la transición energética tienen para el mundo rural. Un saludo muy especial, alcaldesa, presidenta de la Mancomunidad, presidenta de la Diputación de Huelva, de mi presidenta, de la presidenta del Grupo Red Eléctrica, Beatriz Corredor. Gracias, Paco, por las gestiones que has hecho junto con Bosco para que yo esté hoy aquí. Lo primero que creo que debo hacer es, voy a sacar el teléfono por no consumir más tiempo y me gustaría dejar algo de tiempo para que pudiéramos dialogar, si lo consideráis conveniente. Lo primero que creo que debo hacer es deciros brevemente qué es el Grupo Red Eléctrica, porque yo llevo en el Grupo Red Eléctrica 3 años y lo que me he dado cuenta es que poca gente nos conoce. El Grupo Red Eléctrica es un grupo de empresas que cotiza en el IBEX 35 y que tiene un 20% de capital público en manos del Estado, en manos de la SEPI. Y tenemos una empresa eléctrica, que es como empezamos, que es Red Eléctrica de España, que se encarga fundamentalmente de operar el sistema eléctrico, es decir, para que nos entendamos, de que cuando le damos al interruptor siempre haya luz, y de transportar la energía eléctrica en alta tensión, no en media ni en baja tensión. Por tanto, una cosa que conviene decir claramente para que nos entendamos es que Red Eléctrica de España, el Grupo Red Eléctrica, ni produce ni vende energía eléctrica.
Solamente operamos el sistema eléctrico, le decimos a las plantas de generación cuánta energía hay que producir para cubrir la demanda. Como bien sabéis, la energía eléctrica, de momento, no somos capaces de almacenarla en gran escala, por tanto, tenemos que producir exactamente la que se necesita, pero tampoco tenemos nada que ver con el pool eléctrico diario en cuanto a la determinación de los precios de la energía. Solamente desde el punto de vista de los megavatios, de los kilovatios, si vamos hacia abajo, cuántos hacen falta para que en cada momento tengamos la energía que nuestro país necesita. Para que os hagáis una idea, como operador del sistema eléctrico, el Grupo Red Eléctrica necesita gestionar más de 200.000 datos cada 5 segundos. Es la única forma de conseguir que la luz no se vaya, por lo menos que en alta tensión se genere tanta como es menester. Y luego tenemos que transportar la energía eléctrica en alta tensión desde los lugares donde ahora se produce, que son grandes plantas, centrales nucleares, la fotovoltaica, la eólica. Queda todavía alguna central de ciclo combinado. El carbón se iba acabando, pero con la reciente crisis energética hay alguna planta en el norte de nuestro país que va a empezar a funcionar otra vez, y tenemos que transportar la energía en alta tensión. Construimos las líneas eléctricas y las subestaciones que dice el plan, la planificación eléctrica, que es un documento que aprueba el Gobierno de España. Por tanto, Red Eléctrica hace las infraestructuras que le dice el Gobierno de España y recibe una contraprestación económica que fija la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Hacemos, pues, lo que nos dice el Gobierno, cobramos lo que nos dice la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y no producimos ni vendemos energía eléctrica. Eso es lo que hacemos con una empresa, una de las empresas del grupo, que es Red Eléctrica de España. Pero también somos un grupo empresarial que tiene una fuerte presencia, y hablaba antes de ello la presidenta de la Diputación de Huelva, en la cuestión de la digitalización. Tenemos una empresa que se llama Reintel, que es la empresa que tiene la red de fibra óptica más grande de España después de la de Telefónica. ¿Por qué tenemos esta red? Pues mirad, cuando veis esas grandes torres, que son las nuestras, las grandes, el cable de arriba, el cable de la toma de tierra, lleva fibra óptica. Y lleva fibra óptica porque, como os he dicho antes, tenemos que gestionar más de 200.000 datos cada 5 segundos. Y en su momento el Grupo Red Eléctrica dijo, mejor tengo yo mi propia fibra óptica para asegurarme que esa gestión de esos datos no está en manos de terceros. Lo que hacemos con la fibra óptica que nos sobra después de gestionar nuestros propios datos es ponerla en el mercado y ponerla en manos de los principales operadores, que son con los que luego contratamos nosotros para poder tener datos en nuestro móvil o en nuestro portátil o en nuestro ordenador de mesa. Tenemos también, desde hace poco, una empresa que es Hispasat, que es la gran empresa de satélites de nuestro país. Hispasat ha jugado tradicionalmente un papel muy importante en gestionar la señal de televisión en España, pero sobre todo en Iberoamérica, y de cara al presente y el futuro puede jugar un papel muy importante en algo de lo que se ha hablado también aquí esta mañana, que es en la digitalización del medio rural. Y no estoy hablando solo de los municipios, de los pequeños municipios aislados, donde es muy difícil llegar con un cable de fibra óptica, sino estoy hablando del campo, de las explotaciones agropecuarias. Si queremos aplicar la gestión de datos a nuestros cultivos, a nuestros ganados, necesitamos evidentemente que haya una conectividad que nos permita recibir esos datos y gestionarlos. Eso, insisto, donde no llegue la fibra óptica, y hay a muchos sitios donde la fibra óptica no va a llegar, a pesar, no lo ha dicho nadie aquí esta mañana, es verdad que vamos a hablar de transición energética más que de transición digital. Nuestro país es el país de Europa con diferencia que más fibra óptica tiene. Tenemos tanta como Alemania, más
Tenemos más que Alemania y Francia juntas. Pero aunque tengamos mucha y aunque vayamos a tener más, habrá a puntos donde no llegará la fibra óptica. Bien porque son pequeños municipios de montaña o bien porque se trata de explotaciones agrarias o ganaderas o incluso necesitar conectividad para detectar tempranamente los incendios en zonas de masas forestales. Ahí los satélites, y en concreto nuestra empresa, Hispasat, puede, debe y quiere, que es lo más importante, jugar un papel muy importante en los próximos años. Somos, por tanto, un grupo empresarial que, como le gusta decir a nuestra presidenta, vamos a jugar, estamos jugando ya, pero sobre todo en el futuro vamos a jugar un papel relevante en la transición energética. Porque cuando hay, como ha sido hasta ahora, pocas unidades de producción de energía y muchos consumidores, la forma de operar el sistema eléctrico, de hacer que en todo momento se produzca la energía que se necesita, es mucho más fácil que, como se ha dicho hace un rato, lo han dicho varias de las personas que han tomado la palabra antes que yo, va a haber ya no solamente muchos consumidores como ahora, sino que va a haber también muchos productores, porque mucha gente va a producir la energía eléctrica que va a consumir e incluso va a producir una energía excedentaria que después de su autoconsumo va a querer volcar en la red para aquellos otros consumidores que la necesiten. El Grupo Red Eléctrica de España le da una importancia fundamental a todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Nosotros somos, a nivel internacional, hace poco se ha publicado el índice de sostenibilidad Dow Jones y hemos sido una de las principales empresas de España y del mundo en cuanto a los estándares que nos hemos autoimpuesto de sostenibilidad. La sostenibilidad se basa en tres pilares fundamentales. Está el pilar medioambiental, que es el que casi todo el mundo piensa en primer lugar. Luego está, en segundo lugar, el pilar de la buena gobernanza, de cómo se gobierna la empresa. Y el tercero, que es del que yo quiero hablar hoy fundamentalmente aquí, es el aspecto social. Y a esa tercera pata de la sostenibilidad, a la cuestión social, es a la que mi presidenta, Beatriz Corredor, ha tomado la decisión de apostar por ese compromiso social y convertir al Grupo Red Eléctrica, que desde el punto de vista de la gobernanza y desde el punto de vista de medioambiental ya es una de las empresas líderes en España y en Europa, quiere, repito, mi presidenta Beatriz Corredor, que nos convirtamos también en un grupo empresarial líder y de referencia en España y en Europa y en el mundo en cuanto a nuestro compromiso con la sociedad. Y por eso ha decidido que le demos un nuevo enfoque a nuestro compromiso social desde una apuesta por la innovación y por eso el departamento que me honro en dirigir del Grupo Red Eléctrica es el departamento de Innovación Social. ¿Y qué hacemos en el Grupo Red Eléctrica desde Innovación Social? ¿Qué hacemos desde el Grupo Red Eléctrica como compromiso con la sociedad? Pues hablaba antes la presidenta de la Diputación del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia de nuestro Gobierno y hablaba de la desigualdad. No sé si ha utilizado esa palabra, pero quería hablarnos de eso. Pues bien, el Grupo Red Eléctrica, en su compromiso con la sociedad, sitúa la lucha contra la desigualdad como su gran objetivo. Queremos aportar nuestro granito de arena a la lucha contra la desigualdad, porque entendemos que es el principal problema al que se enfrentan nuestras sociedades, en España, en Europa y en el mundo. Desde el año 2018, cuando la crisis económica, se aumentaron las desigualdades en nuestras sociedades. Desigualdades que se están aumentando, desgraciadamente, por la pandemia de la COVID-19 y que, según cómo hagamos la transición energética y la transición digital, pueden dar lugar todavía a más desigualdades. Una sociedad con mucha desigualdad es una sociedad con problemas, es una sociedad difícil de gobernar, pero es una sociedad también difícil de hacer negocios en ella y, desde el punto de vista ciudadano, una sociedad en la que no se vive a gusto, en la que no se está bien.
Por tanto, el problema de luchar contra la desigualdad no es solo un problema que afecte a los gobiernos, al gobierno de un país, al gobierno en España de las comunidades autónomas, ni de los gobiernos locales, que por supuesto que es una cuestión que debe preocuparles en primer lugar, sino que es un problema de todos, también de las empresas, y así lo entiende el Grupo Red Eléctrica. Fijamos en la lucha contra la desigualdad el objetivo de nuestro compromiso con la sociedad. Pero claro, desigualdades hay muchas y muy intensas. Por tanto, tenemos que elegir dónde vamos a colocar nuestros recursos, dónde vamos a trabajar por disminuir esas brechas de desigualdad. Y hemos elegido 4 grandes vectores para trabajar en ellas. El primer vector tiene que ver con la desigualdad digital, tiene que ver con la brecha digital. Y, como decía antes, gran parte del futuro de España y del resto de las sociedades europeas pasa por cómo seamos capaces de adaptarnos a la digitalización. Y, de hecho, hay, en primer lugar, lugares de nuestro país donde no hay buena conectividad. Y eso sitúa a esos territorios en una situación delicada respecto del futuro. Pero, además de esas carencias en infraestructura, hay una parte de la población de nuestro país, como en otros países, que no tiene suficientes conocimientos en cuanto a digitalización, en manejar los aparatos digitales, como para poder servirse de ellos, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista profesional. Hoy en día, y sobre todo con el COVID, por lo menos de donde yo soy, en Castilla, hay muchas personas mayores que si quieren pedir una cita médica lo tienen que hacer a través de aquí, porque lo de llamar por teléfono ya no funciona. Por tanto, si no sabes manejarte, aunque tengas 80 años y vivas en un pueblo de Cuenca, de donde soy yo, o de Soria, si no sabes hacer eso, te encuentras ni más ni menos con que no vas a poder ir al médico. Estamos hablando de una cosa tan seria como esa. Esos conocimientos, hay gente en nuestro país que no los tiene y los necesita para algo tan básico como que le vea el médico. Pues nosotros vamos a trabajar, hemos empezado ya a trabajar en ambas vías. Como os decía antes, desde el punto de vista de la falta de infraestructuras, tenemos 2 empresas que pueden aportar mucho y que tienen la voluntad de aportar mucho en nuestro país. Reintel, la de la fibra óptica, y Hispasat, la de los satélites. Os puedo decir que tenemos un proyecto que ya hemos puesto en marcha, que se llama Nordesnet, lo podéis buscar en Internet, y es que con una cooperativa en el nordeste de la provincia de Segovia hemos facilitado el acceso a nuestra fibra óptica. Una de nuestras líneas pasa por ahí y hemos bajado de ese cable de tierra al suelo la fibra óptica, y a esa cooperativa, que está formada por vecinos de esos pequeños pueblos del nordeste de Segovia, están accediendo a unas conexiones, a una conectividad de Internet de primerísima calidad y de gran velocidad. Y luego, desde el punto de vista de ayudar a la gente a que adquiera mayores conocimientos digitales, hemos puesto en marcha, o vamos a poner, un programa con la entidad Acción contra el Hambre en el Principado de Asturias. Y estamos también pergeñando un proyecto para ayudar a la gente que tiene pocos conocimientos digitales. Lo queremos hacer en la provincia de Granada, aquí en Andalucía. Eso en cuanto a nuestro primer vector, que es ayudar a corregir parte de las desigualdades digitales. El segundo vector, la segunda desigualdad en la que queremos trabajar, es la desigualdad territorial, porque hay un gran desequilibrio en donde yo soy, castellano, en Andalucía, en toda España, entre el mundo urbano y el mundo rural. Se ha hablado aquí de despoblación. Yo esta zona no la conocía. Conozco la provincia de Huelva algo desde hace muchos años, pero esta zona, esta comarca, no. La sensación que da para alguien que viene de Castilla, de la Alcarria, de Cuenca, que es de donde soy yo, que tiene una densidad de población más baja que la de Siberia, para que os hagáis una idea, la sensación que da es que aquí no hay la despoblación que hay en Castilla. Estaba desayunando antes de venir aquí al lado del Colegio del Pueblo. He visto niños y miré ayer en Internet cuál es la población de este pueblo.
que son pocos habitantes, pero se ven niños, muchos más niños que en Castilla. En Castilla hay pueblos que no tienen niños. Cuando yo era presidente de la Diputación de Cuenca, permitidme que os cuente esto, en un municipio que se llama Santa Cruz de Moya, que está casi en Valencia y en Teruel, una pedanía de ese municipio celebró una fiesta y a mí me invitó como presidente de la Diputación porque después de 45 años había un niño que iba a vivir allí. El niño había nacido en Valencia. Sus padres habían nacido en Valencia. Los abuelos del niño habían nacido en esta pedanía de Santa Cruz de Moya y habían decidido volver al pueblo. En Valencia se habían quedado sin trabajo y habían arreglado en la pedanía la vivienda de los abuelos y habían encontrado trabajo en el núcleo principal, que es Santa Cruz de Moya. Eso para que os hagáis una idea de la despoblación que hay de donde yo soy, que cuando llegas a un pueblo no ves las viviendas que ves aquí, las ves en buen estado y, sobre todo, no ves un colegio donde los niños a las 9 de la mañana están siendo llevados por sus padres. Esa desigualdad territorial es algo que, como decía Bosco, al Grupo Red Eléctrica le ha importado siempre. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos algo más de 50.000 kilómetros de líneas de alta tensión. ¿Y dónde están? Están en el campo, están en los pueblos. Estamos presentes en casi 3.000 municipios. En España hay 8.131 municipios. Y Red Eléctrica siempre ha querido, con mayor o menor éxito, pero siempre ha querido, y ahora más que nunca, porque así lo ha decidido nuestra presidenta Beatriz Corredor, que allí donde estemos seamos unos buenos vecinos. Y como buenos vecinos ayudemos al mundo rural a aprovechar las oportunidades que tiene, que no son muchas, pero, y aquí quiero introducir una de las tesis que yo vengo defendiendo desde hace mucho tiempo, y es que, por primera vez en mucho tiempo, y a lo mejor por última vez, el mundo rural tiene una oportunidad material con la lucha contra el cambio climático, con la sostenibilidad y con la transición ecológica y energética. ¿Por qué? Pues porque se hablaba antes de que tenemos que revertir los efectos del cambio climático, tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de producir, nuestra forma de consumir, pero yo soy de los que está convencido de que no vamos a poder hacer eso si seguimos viviendo en un planeta en el que el 80% de la gente del planeta tiende a vivir en grandes ciudades. En nuestro país no hemos llegado a tanto, pero en Asia, las megaciudades de Asia y en Iberoamérica está pasando. No puede ocurrir ni siquiera en nuestro país que en el 70% del territorio, en el 75% del territorio, viva solo el 17% de la población. Esto no es sostenible. Esto no es sostenible. Y si de verdad queremos cambiar esas cosas que nos permitan que dentro de 150 años en este planeta Tierra se pueda seguir viviendo más o menos como hemos vivido nosotros y nuestros padres y nuestros abuelos, tendremos que cambiar muchas cosas. Y, en mi opinión, tendremos que producir un reequilibrio entre el mundo rural y el mundo urbano. Yo estoy convencido de eso. Hay quien me dice, cuando me oye decir estas cosas, me dice, hombre, la tendencia es la contraria. La tendencia es a que la gente, no solo en España, sino en el resto del mundo, se concentre en megaciudades. Digo, sí, la tendencia de momento es esa. Pero ¿no hablamos de la necesidad de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero? Pues ¿sabéis cuál es la tendencia? Al alza. La tendencia es al alza. Los datos que nos daban hace poco es que, a pesar del COVID-19, va a ocurrir, nos tememos, que incluso en el año 2020 hayamos emitido más gases de efecto invernadero a la atmósfera de lo que hicimos en el 2019. Y eso no nos hace renunciar, ¿verdad?, a luchar contra el cambio climático, no nos hace renunciar a la transición ecológica y a la transición energética. Pues yo digo que, de la misma manera que todavía la tendencia es a que la población se concentre en las grandes ciudades, no debemos renunciar a conseguir invertir esa tendencia, porque, en mi opinión, ambas tendencias son lo mismo. Si la tendencia de aumentar la emisión de gases de efecto invernadero es una tendencia que debemos corregir, también debemos corregir, y haciendo lo mismo, lo que pasa que a nivel micro, la tendencia de que la gente se
concentre en las grandes ciudades. Otra cosa que hemos hecho es, con la ayuda de Bosco y de Rosario Alcantarilla, que está aquí, hemos elaborado un manual sobre comunidades energéticas, contando el ejemplo de Castilfrío, pero también contando los ejemplos que hay en España. Es una cosa incipiente, pero hay algunas cosas que se están haciendo y no todas se parecen, pero no todas las iniciativas son iguales. Ese manual lo hemos elaborado, insisto, con la ayuda de Bosco y de Rosario, y estamos esperando a que el IDAE nos diga si quiere colaborar en su difusión para hacerlo público. Y otra cosa en la que estamos trabajando es con el Cabildo de Gran Canaria, que nos ha pedido que les ayudemos a crear comunidades energéticas en el barranco de Arguineguín. En el barranco de Arguineguín vamos a hacer desde el Grupo Red Eléctrica una obra importante, que es construir una presa, un sistema de bombeo para producir energía eléctrica de manera sostenible, es decir, sin emisiones, porque, no sé si lo sabéis, en las islas, sobre todo en las Islas Canarias, a día de hoy, la energía eléctrica que se consume se produce quemando gasoil. Esto hay que cambiarlo. Allí se quema gasoil, allí no hay apenas hay renovables de momento y no hay otra cosa que centrales térmicas. Entonces, el Gobierno de España, en la planificación vigente, le encargó, como os decía antes, hacemos lo que nos dice el Gobierno, hacer este proyecto de Chira-Soria y, con esa vocación que os decía antes, que le gusta mencionar a mi presidenta Beatriz Corredor, de que allí donde estemos, o sobre todo allí donde vayamos a estar, queremos invertir para que ese territorio genere valor, se aprovechen los vecinos de ese territorio de la presencia de red eléctrica, pues el Cabildo de Gran Canaria nos ha pedido que les ayudemos a crear comunidades energéticas en los 4 núcleos de población de los 2 municipios que hay en el barranco de Arguineguín. También en este vector de intentar ayudar a disminuir los desequilibrios territoriales, tenemos un proyecto que se llama Hola Pueblo. Yo sé que la presidenta de la Diputación de Huelva ha oído hablar de él, porque este proyecto, Hola Pueblo, lo hacemos gracias a unos onubenses, exactamente, a Alma Natura, que son de Arroyomolinos de León, como es Rosario Alcantarilla. Llevamos trabajando con ellos 2 años y hemos conseguido este segundo año, en esta segunda edición que está a punto de terminar, se ha unido también Correos, el grupo Correos, que está haciendo una apuesta importante por el mundo rural. Y mirad, hemos conseguido en 2 años, bueno, en el primer año hemos conseguido que 11 familias dejen la ciudad. Algunos han venido desde el extranjero, algunos han venido desde Argentina, y se vengan a vivir a pequeños pueblos de España. Hemos conseguido que eso lo hagan 11 familias. Algunas, y no tengo nada que ver, se han ido a un pueblo de Cuenca que se llama Tragacete. ¿Por qué se han ido a Tragacete? Porque el alcalde de Tragacete es muy listo y tiene viviendas. Le pidió al Ministerio del Interior que le cediera el antiguo cuartel de la Guardia Civil. La Junta de Castilla-La Mancha le ha dado dinero para rehabilitar las antiguas viviendas de los guardias civiles y entonces a la gente que quiere vivir al pueblo, el ayuntamiento les deja vivienda en unas condiciones económicas muy ventajosas. Por eso se han ido ahí y no se han ido a otros pueblos, porque en la primera edición trabajamos con 50 pueblos y en esta segunda edición estamos trabajando con 70. Alguno de aquí, de la provincia de Huelva. Y sin haber terminado todavía la segunda edición, ya hay 13 familias que están viviendo en pueblos, en algún caso de Huelva, en concreto en Arroyomolinos. Es un pequeño proyecto, pero que demuestra que hay interés por vivir en el mundo rural si se dan determinadas condiciones. Esto consiste en poner en contacto a la gente que tiene, esta es una condición indispensable, que tiene un pequeño proyecto de negocio para montar en un pueblo. Ponemos con este proyecto de Hola Pueblo, gracias a Alma Natura, en contacto a estas familias con pueblos que están dispuestos a acoger a estas familias. Se puede decir que 11 en un año y 13 en 2 años no es mucho, pero es algo. Y nuestra vocación es seguir haciéndolo el año que viene, un tercer año, mejorado el proyecto y de momento no puedo decir más que con la incorporación de una tercera empresa que es una multinacional.
Os decía, tenemos 4 vectores, os he contado 2, el de la desigualdad digital, el de la desigualdad territorial, pero también nos hemos fijado en la desigualdad generacional. ¿Por qué? Pues porque, desgraciadamente, vivimos en un país donde la tasa de pobreza infantil es de las más altas de Europa. Es así, tenemos que asumirlo. De la misma manera, esto que voy a decir ahora es más sabido, vivimos en un país, un gran país, desde luego, pero un país donde también el paro juvenil es de los más altos de Europa. Y nosotros queremos, desde el Grupo Red Eléctrica, trabajar en aquellos territorios donde estemos presentes y vayamos a estar presentes en el futuro, en mejorar los índices de pobreza infantil, fundamentalmente intentando que no se abandonen los centros de enseñanza demasiado pronto. Somos un país que tiene un abandono escolar de los más altos de Europa. Queremos también ayudar a los jóvenes a que, a través de la formación profesional, puedan tener unas oportunidades laborales, orientándolas siempre un poco hacia el sector de la transición, hacia el sector de la energía, hacia la transición energética. Como sabréis, aquí hay algunos profesionales, no sé aquí, pero hay en algunos lugares donde no es fácil encontrar a profesionales que instalen placas solares. No los hay. No los hay. Entonces, queremos trabajar. Vamos a trabajar en un proyecto en Granada también, sobre pobreza infantil, con el alto comisionado para la pobreza infantil, que depende de la presidencia del Gobierno de nuestro país. Y, por último, la última desigualdad, que también la ha mencionado la presidenta de la Diputación, es la desigualdad de género. También queremos trabajar con las mujeres, fundamentalmente con las mujeres del mundo rural, para que tengan más oportunidades de conseguir empleo. La tasa de actividad femenina en el mundo urbano y en el mundo rural es más baja que la masculina, y queremos también ayudar a las mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Nuestra forma de hacer todas estas cosas es buscando entidades del tercer sector que sean referentes en esos campos, es decir, gente que sabemos que trabaja bien en esos temas, en los temas de alfabetización digital, en los temas de desarrollo territorial, como Alma Natura, acción contra el hambre, en los temas digitales también. Es decir, nos asociamos a entidades del tercer sector que tienen una trayectoria clara y bien definida y que son referentes. Lo hacemos siempre alineándonos con las políticas públicas del Gobierno de España, de las comunidades autónomas, de las entidades locales, por supuesto de la mano de las administraciones públicas. Nunca hacemos nada sin que tengamos el visto bueno y, sobre todo, haber contado con su colaboración desde el principio del ayuntamiento, del alcalde o la alcaldesa de ese ayuntamiento, las diputaciones provinciales. Les prestamos también una especial atención a los gobiernos autonómicos y, por supuesto, también a los representantes del Gobierno de España. Somos una empresa o un grupo empresarial grande. Somos un grupo empresarial grande. Estamos presentes en toda España. Estamos presentes también en Chile, en Perú y en Brasil. Tenemos una vocación de servicio público. Somos una empresa, tenemos que ganar dinero como todas las empresas, grandes y pequeñas, pero lo hacemos con una vocación de servicio público. Yo lo que me he encontrado, y vengo del servicio público, he estado siendo alcalde, concejal y presidente de la Diputación y delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha en la provincia de Cuenca. Empecé en el año 2001 y lo dejé en el año 2015, 14 años, que nunca olvidaré, que a mí me enseñaron mucho, que, como la inmensa mayoría de los hombres y mujeres que nos dedicamos a la actividad política y a la actividad pública, y sobre todo en las zonas rurales, lo hacemos por compromiso con nuestra tierra, yo ahora lo puedo decir, que ya no lo tengo, sin tiempo para nuestra familia y para nuestros amigos. Poca gente sabe el sacrificio que es ser alcalde, alcaldesa, concejal de un ayuntamiento, grande o pequeño. Muchas veces, no en los sitios pequeños. En los sitios pequeños se sabe lo que hace una alcaldesa y un alcalde porque te ven por la calle. En los sitios grandes es más difícil, pero se sabe. Y con independencia de las ideas políticas que tenga cada cual, cuando se tiene un alcalde, una alcaldesa, un concejal, una concejala, y la inmensa mayoría son así, volcado y preocupado con su pueblo, la gente a lo mejor lo reconoce
o no lo reconoce públicamente, pero lo sabe, porque te ven a qué hora sales de casa, a qué hora entras de casa, te ven con quién hablas, que hablas con todo el mundo, te ven a quién escuchas, que escuchas a todo el mundo, ¿no? Entonces, esa vocación de servicio público yo me la he encontrado en una compañía como el Grupo Red Eléctrica. Hay una verdadera preocupación porque no se produzca, como en otros países, desgraciadamente, un apagón. Hay veces que puedes tener problemas graves. Hace poco tuvimos un problema grave en el norte de nuestro país. No fue imputable a nada que pasara en nuestro país, fue algo que pasó en el sur de Francia. Y como el sistema eléctrico está conectado, es verdad que nosotros somos como una isla, porque nosotros nos podemos conectar con Portugal o con Francia. Es verdad que también tenemos una conexión más pequeña con Marruecos. Y si pasa algo en como estamos absolutamente conectados los sistemas eléctricos europeos, si pasa algo en Francia, aquí lo notamos. Si es grave, lo notamos más. Y lo notamos hace unos cuantos meses en la parte norte de nuestro país, pero inmediatamente, gracias al buen trabajo de los ingenieros de operación del Grupo Red Eléctrica, inmediatamente se pudo recuperar el suministro eléctrico. Y con esa vocación de servicio queremos hacer lo que nos mande el Gobierno de España en la nueva planificación eléctrica, hacer esas nuevas infraestructuras que tienen que llevar la energía desde donde se produce hasta dónde se va a consumir. Pero de la misma manera que eso es transición energética, también es transición energética las comunidades, las pequeñas comunidades energéticas que en el mundo rural tienen unas condiciones idóneas para ponerse en marcha. Es importante por muchas cuestiones. Es importante porque, como se ha dicho aquí, puede abaratar la factura energética, puede hacer que los vecinos de esos pueblos que tienen comunidades energéticas paguen menos por la energía, puede dar herramientas de gestión de la pobreza energética mucho más cercanas, porque al final, si un ayuntamiento tiene posibilidades, lo hacen. Me consta que lo hacen ahora mismo, pero con comunidades energéticas será más fácil. Decía que si un ayuntamiento tiene conocimiento de que hay algún vecino que tiene problemas para poder pagarse la energía que necesita, ahora le ayuda, pero si tuviera una comunidad energética le ayudaría de una manera mucho más fácil, el ayuntamiento y el resto de vecinos del municipio. Y eso, que no es algo que la planificación eléctrica y el Gobierno de España, no es algo que le va a, por así decir, ordenar el Gobierno de España al Grupo Red Eléctrica. Oye, tienes que hacer comunidades energéticas. No, a nosotros nos van a decir que hagamos las grandes infraestructuras, pero también es transición energética las comunidades energéticas. Y están en el mundo rural, que es donde estamos nosotros. Y lo que queremos es ayudar también a que se generen esas comunidades energéticas en el mundo rural. Y una cosa que hemos aprendido gracias a personas como Rosario y como Bosco es que es muy importante hacer un buen proyecto técnico, es muy importante, pero es más importante todavía hacer un buen proyecto social. Que la gente del pueblo sepa desde el minuto uno qué es lo que se quiere hacer, cómo se quiere hacer, que participe en la toma de decisiones. Esto es muy importante. Nosotros en Castellfrío, además de, por supuesto, hablar con el Ayuntamiento de Castellfrío y de colocar las placas fotovoltaicas en los tejados las colocamos en el tejado de la Casa Consistorial, que está, pues, la Casa Consistorial, el único bar del pueblo, ¿vale? Y las colocamos también en el lavadero, que se llama lavadero porque tradicionalmente era el lavadero, pero en realidad lo que hay es la bomba de agua con la que se abastece el pueblo. Pero, además de hacer esto, para nosotros lo más importante era que los vecinos, junto con el ayuntamiento, formaran una asociación donde se compartiera la información de lo que se estaba haciendo. Los vecinos pudieran ver lo que se ahorraba el ayuntamiento en la factura eléctrica por haber puesto esas placas fotovoltaicas y les diera la oportunidad a los vecinos de sumarse a eso cuando ellos quisieran. Nadie les iba a obligar. Y lo están haciendo porque han visto que merece la pena y lo están haciendo porque han visto que es bueno para ellos. E hicimos eso, lo de Castellfrío, como una prueba piloto para aprender cómo podíamos ayudar al mundo rural, a los pequeños municipios de España, también a los de Andalucía, a que, si quieren crear comunidades energéticas, pues puedan contar con la ayuda del Grupo Red Eléctrica. En todos no podemos estar, Estamos ya, como decía, en casi 3.000. En el futuro, con la nueva planificación, cuando se apruebe,
estaremos en algunos más. Y en esos donde estamos y vayamos a estar en el futuro, sí que podemos decir, sí que puedo decir en nombre del Grupo Red Eléctrica, en nombre de mi presidenta, de Beatriz Corredor, que tenemos la vocación de, o bien a través de las comunidades energéticas, o bien a través de alguno de los otros 3 vectores que os he contado antes en los que estamos trabajando, tenemos la vocación, tenemos el compromiso de ayudar a esos municipios a que mejoren sus oportunidades, disminuyan sus brechas de desigualdad, porque, como decía antes, somos absolutamente conscientes y estamos comprometidos porque los problemas de desigualdad son problemas que nos afectan a todos, no solamente a los gobiernos, también a las empresas. Yo lo dejaría aquí porque hemos empezado mal de hora y porque me gustaría, sobre todo, pues, escuchar alguna reflexión, si tenéis a bien hacerla, o contestar alguna pregunta, si tenéis a bien formulármela. En todo caso, cuando termine, yo me quedaré por aquí esta mañana y estoy a disposición de cualquiera de vosotros y vosotras, porque, como decía antes, para el Grupo Red Eléctrica y para mí personalmente es un verdadero placer estar aquí y un honor que nos hayáis invitado. Muchas gracias. Hola, buenos días. Enhorabuena por la intervención, muy interesante, muy didáctica, muy pedagógica. Gracias. Y quería aprovechar, ya que te tenemos aquí, una pregunta, que es una preocupación que nos trasladan algunas veces algunas iniciativas en clave de comunidad energética, y tiene que ver con esa idea que existe, no sé si leyenda urbana o verdadera, de que de alguna forma las redes de transporte y de distribución de alguna forma ya están copadas o están saturadas o no tienen suficiente capacidad para alojar la nueva generación que vienen como consecuencia de las comunidades energéticas. Esa es una primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con lo que has comentado de la formación profesional y la falta de profesionales en el sector energético. ¿En qué medida o qué trabajo o qué línea de trabajo tenéis previstas, si es que existen algunas, para facilitar o incrementar el número de profesionales procedentes del ámbito de la formación profesional en las materias que conciernen a la energía directamente, en aquellos módulos energéticos o aquellos que pueden ser también afines, ¿no?, de electrónica, electricidad y otros ciclos de este tipo? Así que son las 2 preguntas que tenía. Gracias. Ok, muchas gracias. Respecto de la primera de ellas, los puntos de conexión se pueden hacer a la red de alta, que es del Grupo Red Eléctrica, o también a la red de media, que es de las distribuidoras, ¿vale? Normalmente, cuando se trata de una iniciativa con poca capacidad, o sea, que no estamos hablando de muchos megas, normalmente va a ser a un punto de la red de distribución y, por tanto, quien te tiene que gestionar ese acceso es la distribuidora de la zona. Bien, es verdad que siempre tiene que haber un informe del operador del sistema, que es Red Eléctrica de España, de que eso que se te puede autorizar ahí, si la distribuidora que te lo está gestionando dice que hay capacidad, no pone en peligro la operación del sistema, ¿ok? Porque yo no soy ingeniero, mi formación es la de economista especialista en sociología, o sea que yo no soy ingeniero. Pero lo que sí he aprendido desde que estoy en el Grupo Red Eléctrica es que algunas veces puede haber en una subestación de distribución capacidad para poder evacuar, pero, sin embargo, el hacer eso es pocas veces. Si se concede eso, se pone en peligro, en unas circunstancias muy especiales, pero podría ponerse en peligro lo que es el abastecimiento eléctrico de la zona, ¿ok? Porque los estándares de trabajo del operador del sistema en nuestro país son muy, muy elevados. Es decir, a los ingenieros del Grupo Red Eléctrica de operación les gusta decir que se trabaja con N-1. Es decir, hay que pensar siempre en una posibilidad más allá en la que te pueda ocurrir lo que no quieras que te ocurra, ¿de acuerdo? Y, por tanto, tienes que tener eso previsto, ¿vale? Pero tiene que haber, de hecho, la planificación eléctrica, esa planificación de la que yo hablaba, que está por aprobarse, que se dice que se va a aprobar, ya está, lo último, si no recuerdo mal, ya salió a información pública, se han presentado alegaciones, bueno, falta tal.
Ahí lo que se tiene en cuenta son, en función de lo que han dicho las comunidades autónomas, fundamentalmente, no solo, pero las comunidades autónomas, cuáles son las necesidades que se van a generar en la red en cuanto a los nuevos proyectos de renovables, y tiene que haber suficiente, ¿ok? Tiene que haber suficiente. No debe haber problemas, lo que no quita que en algún caso puntual lo haya. Y si se trata, repito, de un proyecto de pequeña envergadura, normalmente vas a tener que negociar, vas a tener que conseguir que te den el acceso una distribuidora. En cuanto a lo de la formación profesional, pues mira, lo que estamos empezando con ello, con el alto comisionado, la Oficina del Alto Comisionado para la Pobreza Infantil, que está en presidencia del Gobierno de España, lo que vamos a ver es, en el norte del municipio de Granada, donde hay unas tasas de pobreza infantil muy grandes, vamos a trabajar de la mano del Ayuntamiento de Granada, de la Junta de Andalucía como administración competente en materia de educación, los servicios sociales municipales. Vamos a ver de los adolescentes que están en esa situación, qué adolescentes pudieran tener interés en formarse a través de la formación profesional reglada, ¿vale?, sobre cuestiones que tengan que ver con electricidad y, en concreto, con transición energética. No es fácil, porque cuando uno mira las asignaturas, esto es algo que tiene que ver más con el futuro inmediato que con el presente. Pero nos consta, porque así nos lo ha dicho el Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, que el Gobierno de España está trabajando, de eso ha hablado ya en alguna ocasión, de una reforma profunda de la formación profesional. Pero además de esta parte, que es lo que podríamos decir la formación profesional académica, existen entidades del tercer sector, y estoy pensando, por ejemplo, en la Fundación ESID, ¿no? Yo no tengo nada que ver con la Fundación ESID, pero es que sé que lo hace y lo queremos hacer con ellos. Lo que hacen es, por así decirlo, una formación profesional express. No se trata de estar 2 años en un instituto cursándolo, ¿vale?, sino que se les da una formación que pueden durar 4 o 5 meses, además con prácticas en empresas, ¿vale? Y entonces a esta gente le das esa formación, tienen un título que no sé cómo se llama, pero es un título oficial que te permite, si no ser instalador, como te permite la formación profesional reglada, al menos una especie de ayudante que puedas, ¿verdad?, formar parte de un equipo. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Sí que me consta que hay varias entidades que están trabajando en este sector y que están buscando ayudas, no solo en el Grupo Red Eléctrica, sino en otras empresas eléctricas, porque hablamos de comunidades energéticas, hablamos de placas fotovoltaicas, pero si luego no vamos a tener a quien poder llamar para que nos las instale, pues vamos a encontrarnos ahí con un cuello de botella. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión más? Hola. Perdón. Bueno, ¿sí? Sí. Buenos días. Yo soy Tere, la directora del Instituto Tres Molinos en Castillejo. ¿No participáis en la FP Dual? Porque estás hablando de alumnado de FP. Pues nosotros tenemos proyectos y nos consta que en la zona los hay, en FP Dual, donde necesitamos empresas que nos den prácticas al alumnado a la vez que formación. Yo creo que vuestra empresa, bueno, sería ideal para fomentar mucho la FP Dual. Pues, mira. Gracias. Tenemos lo único que hemos hecho en FP Dual de momento lo hemos hecho con la Junta de Castilla y León y lo hemos hecho en un instituto de León Capital y queremos hacerlo más. Yo os puedo contar, yo durante un tiempo fui delegado en funciones del Grupo Red Eléctrica en Andalucía y en Extremadura porque desgraciadamente nuestro delegado de entonces enfermó y pensábamos que se iba a curar y se iba a recuperar y desgraciadamente no se curó. Y bueno, pues ya cubrimos la plaza. Además, cubrimos la plaza con el anterior director de la Agencia Andaluza de la Energía, un gran tipo, Jorge Juan. Entonces, en aquella época, que me tocaba a mí venir bastante por Andalucía, estuve hablando en su día con el actual delegado del Gobierno de España en Andalucía y anterior alcalde de Baza, con Pedro, porque Pedro, por la línea Baza-Ribina, nos planteó eso que tú acabas de decir. Lo que pasa es que yo ya no me ocupaba, ¿no?, en funciones de la delegación en Andalucía y Pedro dejó el ayuntamiento y se fue a la delegación del Gobierno. Pero efectivamente, una de las cosas que nos planteó, y no nos pareció mal, te lo digo con toda sinceridad, es, oye,
Aquí se va a hacer una línea, se está haciendo una línea de alta tensión por parte de Red Eléctrica. Aquí hay unos proyectos importantes de generación de renovable. ¿Por qué no vamos a que el Instituto de Baza, él se había comprometido a hablar con la Junta de Andalucía para que se reforzara eso y no se había tomado ninguna decisión, yo te soy muy sincero, pero no se vio con malos ojos. Por tanto, yo creo que el Grupo Red Eléctrica, como siempre, allí, sobre todo, no digo que en otros sitios no, pero sobre todo donde tengamos instalaciones o las vayamos a tener en el futuro, estaríamos dispuestos a estudiar la posibilidad, efectivamente, de participar en una formación profesional dual. En León lo estamos haciendo, eso también quiero decírtelo con toda sinceridad. Es verdad que nosotros, los técnicos que necesitamos nosotros son unos técnicos muy especiales, porque claro, los técnicos que necesitamos nosotros tiene que ser gente que se suba a 150 metros a arreglar un cable. Y, por cierto, es una cosa, no hay mujeres. No hay mujeres técnicos para esto. Nosotros en esa formación profesional que hemos hecho con el Instituto de León hemos becado para que lo hagan a 20 personas y solamente hay una mujer. Es un sector en el que la brecha de género es muy importante, ¿no? Pero más allá de lo que necesitemos nosotros para nuestras instalaciones, somos conscientes de esto que decía antes, que el sector eléctrico, ¿verdad?, la transición energética necesita de unos perfiles profesionales que ahora no hay y que habrá que formarse, y estamos dispuestos a ayudar a que se formen esos perfiles, aunque luego no los contrate Red Eléctrica y los contraten otras empresas que están trabajando en el sector en la transición energética. Creo que aquí en la primera fila. Buenos días, yo soy Javier Ginés, alcalde de un municipio de aquí, de la provincia de Huelva, de la comarca de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Antes de formularte la pregunta, pues bueno, quería agradecer a mis compañeros la invitación a estas jornadas de Veturia Energía. La verdad que es un ejemplo para el resto de la provincia a seguir, un modelo a seguir. Yo, a través de las conversaciones que tengo con vosotros, pues sé que estáis trabajando muy bien desde la mancomunidad. Y, sinceramente, esto es uno de los hechos, ¿no? En segundo lugar, también comunicarte que nosotros, en mi pueblo, en Corte Concepción, estamos en Hola Pueblo y sí somos uno de esos 13 beneficiarios, digamos, de esa familia. Tenemos una pareja que son de aquí, de la Huelva capital, que se han trasladado a nuestro pueblo y están ofreciendo asesoramiento legal gratuito a través del ayuntamiento a las personas que no tienen cómo desplazarse y que buscan un poquito pues, a que se les atiendan de manera más cercana. Por lo tanto, ahí felicito al Grupo Red Eléctrica por esta segunda edición y espero que pueda hacerse otra tercera. También como decirte de paso que justo ayer vinieron a mi pueblo a grabarme un reportaje. Es verdad. Hicimos un reportaje para Red Eléctrica. Y la pregunta simplemente, aunque las jornadas sean en la comarca del Andévalo, yo quería trasladarte que desde el Grupo Red Eléctrica, si en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, con los impedimentos que eso conlleva, si nosotros, ¿no?, desde el ayuntamiento contamos con cierto apoyo de un grupo como vosotros que puede ejercer cierta presión, o nos vamos a ver condenados a no poder realizar estas comunidades energéticas, porque es complicado de por sí realizarlo, es posible, pero es complicado. Pero si además le sumamos otras trabas y otros tipos de problemas en los cuales los ayuntamientos a veces tenemos poco que decir, pues todos los elementos que sumen creo que pueden ser importantes. Entonces, no es una pregunta así, sino una reflexión que yo te hago. Sí es posible que desde otras empresas, otros elementos, pues pueda ser posible ese apoyo y esa suma, porque yo, desde luego, si perteneciera al Andévalo, estaría con ellos y estaría trabajando en la comunidad energética, que al final es ya no el futuro, sino el presente, ¿no? Pues, hombre, eso que me cuentas, claro, yo no te conocía, pero sí sabía que había los emprendedores que se han instalado en tu pueblo, sabía que iban allí a grabarte. Mira, nosotros nos hemos sumado, como unos más, a un proyecto en Arroyomolinos de León que se llama La energía en el cole.
Bosco lo conoce bien. Nos hemos sumado, se ha hecho una campaña de crowdfunding y hemos dicho, bueno, ¿cómo no vamos a ir allí? ¿Cómo no vamos a ir? ¿Allí tiene presencia el Grupo Red Eléctrica? No, pero es que está Alma Natura, que son para nosotros como hermanos, y está pues Rosario y Bosco, que nos han ayudado a hacer el manual, ¿no? Ahora, lo que tú planteas, la ordenación del territorio es algo en lo que nosotros no nos podemos meter. Yo entiendo lo que me dices. Mira, cuando yo fui delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha, funciona como en Andalucía, ¿vale? Yo fui delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha en la provincia de Cuenca desde el año 2003 al año 2005. En aquella época hubo un cierto desarrollo de la eólica en mi provincia. Pero claro, en la serranía, que es casi todo Red Natura 2000, en la serranía de Cuenca no se podía poner nada. Y yo recuerdo que venían a verme alcaldes y me decían, es que mira, es que fulano de tal, que no sé qué, pues no sé cuánto dinero está ingresando, lo comentaban esta mañana las alcaldesas y la presidenta de la Diputación. La ordenación del territorio es algo que no compete a Red Eléctrica y nosotros ahí no nos podemos meter. No es fácil. Yo ahora te voy a dar una opinión personal. No es fácil porque a veces ocurre todo lo contrario. A veces hay proyectos que lo que hacen los alcaldes y los vecinos es, oiga, páremelos, que me pueden generar problemas que no quiero. En tu caso dices, a mí me gustaría, y es lógico, yo lo entiendo, pero te quiero decir que hay otros lugares, por ejemplo, me consta, y seguro que os consta a todos, que en la provincia de Teruel, en la zona del Matarraña, hay allí un cierto movimiento vecinal y de algunos alcaldes diciéndole al gobierno de la comunidad, al gobierno de Aragón, oye, cuidado que aquí poner demasiados molinos no nos parece bien porque vivimos del turismo por ese tipo de cosas, ¿no? Al final, una cosa que es fácil de decir y que todo el mundo está de acuerdo, pero que no es tan fácil de hacer, aunque se quiera hacer, y yo creo que en general hay voluntad de hacerlo, es que hay que lograr un equilibrio entre la protección del territorio, los diferentes valores territoriales que haya que proteger, y la generación de renovables. Y la generación de renovables. Que yo creo que en general, como digo, se puede hacer, hay voluntad de hacerlo, no va a ser fácil, pero en lo particular, pues a lo mejor te encuentras con que bueno, pues que tienes un territorio con unos valores ambientales muy grandes y eso dificulta ciertas cosas. Pero yo estoy seguro que si se buscan fórmulas, pues un municipio como el tuyo, lo que no puede es verse privado de disfrutar en fin, de las posibilidades que ofrece la transición energética al mundo rural por algo tan positivo como que tener un entorno natural tan bello, que espero conocer algún día.